yo creo que México está en un momento en el que necesitamos toda la energía que podamos generar, en donde necesitamos infraestructura para poder transportar esa energía, ya sea combustibles o electricidad, y donde lo que da la pauta para qué tipo de energía se genera es el costo de la tecnología. Mira, yo creo que el tema del clima es un tema de manejo de riesgos, tanto a nivel nacional como a nivel de la industria. Es un fenómeno muy complejo porque de alguna manera cada vez es más real y patente. Al ser un fenómeno común, es muy difícil de atajar. Hola a todos, gracias por acompañarnos a este nuevo episodio del podcast El Arte de Dirigir. Hoy me acompaña una mujer con una gran trayectoria y con una vasta experiencia en materia de energía y fuentes renovables, con quien platicaremos sobre sus responsabilidades de liderazgo, desafíos y riesgos en materia de energía y sobre consejos de administración. Me honra, es un gran honor y te doy la bienvenida, Montserrat Ramiro Jiménez. Hola, muchas gracias, Enrique, por invitarme. Encantada de platicar contigo. No, al contrario, gracias a ti, Montserrat, por darte el tiempo y compartir con un servidor, pero principalmente con nuestra audiencia un poco de tu trayectoria y cómo ha sido toda esta parte de tu carrera en el mundo de la energía, por así decirlo. Si me permites, Montserrat, pues me gustaría empezar con una pregunta que me creo que es muy interesante, pareciera muy lógica porque sé que algo que te apasiona bastante es todo lo relacionado con la energía, las fuentes renovables, que es donde has estado alrededor de tu carrera, pero no quiero obviar y quiero preguntarte, ¿cuál es tu pasión? ¿Qué te mueve, Montserrat? Uy, bueno, pues por suerte me mueven muchas cosas en diferentes ámbitos. En el profesional, creo que el que siempre me ha entusiasmado mucho y por eso cuando estudié economía, como que no, al principio estaba un poco desencantada porque no tenía algo que me apasionara y de repente tomé una clase hacia el final de la carrera con un profesor, Juan Carlos Belaustegui Goitia, que daba en aquel entonces, se decía economía de recursos naturales y medio ambiente. Y entonces ahí fue cuando descubrí que sí había algo que profesionalmente me pudiera apasionar y era la relación que tiene la actividad económica de todos los días con la manera en la que usamos los recursos y el impacto que esto tiene en el planeta, ¿no? De alguna manera, y en aquel entonces eso era un poco, pues, ahora se ha vuelto muy, muy relevante, pero hace 30 años era muy incipiente. Y desde ahí tuve mucho interés por la relación entre economía, medio ambiente, energía, que son básicamente, o sea, una mesa de tres patas que es como si estuvieran una sola, porque todo está relacionado. Muy bien, entonces, muy interesante. Profesionalmente me apasiona eso. Ya, ¿y personalmente? Uy, personalmente también muchas cosas por suerte. En mi faceta de mamá, pues ser mamá. De ahora 2 adultos, pero también me gusta mucho la música, toco el violín, me gusta mucho montar, hago muchas cosas. Por suerte disfruto. Qué padre, ¿no? Es que siempre hay que darse ese tiempo, ¿no? Porque luego es un balance al final del día y creo que es algo que también yo he venido aprendiendo, de tener un balance entre lo profesional, que lo profesional creo que lo meto dentro de esta pasión personal y al final es una cosa sola, no es íntegro, no, al final no puedes separarlo tanto, pero sí balancear y saber repartir el tiempo, ¿no? Que es lo más valioso. Oye, y platícame sobre tu libro o el libro en el que en algún momento participaste o promoviste, aquel que se llama La importancia del sector energético en México. ¿Qué fue lo que te llevó a promoverlo, realizarlo y qué impacto tuvo para tu carrera profesional? Muchas de las cosas que le pasan a uno en su carrera van siendo producto de mucho esfuerzo, pero también de suerte, circunstancias, coyunturas. Yo trabajé muchos años en Pemex y hacia el 2012 mi ciclo en Pemex estaba cerrándose, ¿no? O sea, dejé de hacer las cosas que me gustaban ahí, etcétera. Y me fui a trabajar al IMCO.
el IMCO es el Instituto Mexicano para la Competitividad, que en aquel entonces estaba muy interesado en cuáles eran las necesidades del país en términos de energía. Entonces se juntó con mi salida de Pemex y coordiné un libro que básicamente lo que intentaba hacer era describir por qué el sector energético en México tenía que cambiar, tenía que reformarse profundamente, pasar de ser un modelo en el que todo se hiciera a través de las empresas del Estado a un modelo abierto en donde se pudiera participar desde todas las trincheras, ¿no? Entonces, ese libro en aquel momento coincidió, digamos, el enfoque del libro con lo que se estaba haciendo de política pública y me parece que un libro que pudo documentar de alguna manera por qué es que muchos de los cambios en términos legales y regulatorios se dieron. Y me tocó coordinarlo en el IMCO un poco por circunstancias muy, muy azarosas y muy suertudas para mí, porque fue una oportunidad de hacer algo que me gusta. Ya. Oye, y fíjate, ahora he tenido la coincidencia que la mayoría de las personas que entrevisto aquí en el podcast, digo, y luego pasa que me entero después que grabaron un libro o en tu caso también hay que tuviste una participación importante, perdóname, escribieron un libro o tuvieron una participación importante como en este caso, y ya me estoy motivando también a escribir mi libro, por eso hay algunas preguntas muy específicas que hago porque luego también luego sacas, oye, pues, ¿cuál es la pasión de personas que han triunfado? Entonces empiezas a generar ahí posiblemente tiene que salir ahí algún común denominador, ¿no? Entonces, te voy a seguir el paso en ese sentido. Okay. Oye, ¿y cuál ha sido el reto más satisfactorio en tu carrera? Pues mira, yo creo que sin duda fue mi paso por la Comisión Reguladora de Energía. Después de que se reformó el sector energético en México, la comisión pasó a ser, nunca fue constitucionalmente autónoma, pero fue técnicamente autónoma y separada de la Secretaría de Energía. Su pleno se amplió y yo participé en el proceso para ser comisionada en ese momento. Lo más interesante de esa época fue que muchas de las cosas que se regulan en el mundo, en aquel entonces se autorregulaban ya sea dentro de la CFE o dentro de Pemex. Y por primera vez se tuvo que tener regulación muy específica para la participación de distintos actores en la industria. Fueran estos el de combustibles, por ejemplo, o los renovables que en aquel entonces tuvieron un auge importante, que básicamente no era por un contexto de política pública, sino porque la tecnología alrededor del mundo maduró de tal manera que por costo de la tecnología, la gran mayoría de las nuevas plantas en el mundo a partir del 2013-14 es sin duda renovables, ¿no? Y no es por otra cosa, o sea, no es por una decisión sostenible, etcétera, sino porque la tecnología y los costos asociados a ella ya te dan que esa es la tecnología más importante. Con lo cual, quiero decirte que el reto más grande y más satisfactorio de mi carrera ha sido poder ser servidor público y ser reguladora y trabajar para los demás de alguna manera, haciendo algo que me encanta y que me encantaba en aquel entonces, pero sintiendo que tenía un impacto real, inmediato en lo que sucedía en el país. Y eso creo que nunca nada se puede comparar. Totalmente, coincido, muy de acuerdo contigo y quiero con ello preguntarte también, fuiste la primera mujer comisionada en la CRE, CRE, también ¿cómo fue tomar ese reto? A lo mejor ahorita pudiera decirse que todavía es más, y corrígeme, no sencillo en el término de fácil, sino ya obviamente las mujeres van tomando un poder, una fuerza. La mayoría de las personas consejeras que entrevisto, o sea, son mujeres, son las que más incluso levantan la mano. ¿Cómo fue ser la primera mujer comisionada y a qué retos te enfrentaste?
Pues mira, te tengo que confesar que nunca lo pensé así. De alguna forma, las mujeres siempre sabemos que lo tienes como de alguna manera irracionalmente metido, que bueno, sí, siempre es más difícil, ¿no? Y hay menos espacios, etcétera. Pero no te puedes quedar en eso porque si no, entonces no llegas a ninguna cosa. Pues la verdad es que nunca lo pensé como mujer. Lo que sí pensé es que, digamos, el reto grande, yo creo que lo viví como si hubiera sido hombre o mujer. Me parece que ese es un reto profesional que se tiene que encarar así. Estando ahí, lo que sí es verdad que sucede es que en organizaciones en donde hay otras mujeres que te ven, parte del trabajo lo tienes que hacer para decirles que todas caben, ¿no? Y entonces ahí hay un momento en el que todas las cosas que haces, las haces pensando que alguien más está poniendo atención de una forma mucho más profunda. Y entonces traté, no sé si con éxito o no, pero traté de ser un ejemplo para las demás. Y un poco un ejemplo en el sentido de que se puede, y se puede sin dejar de ser mujer y sin dejar de ser, digamos, yo misma, ¿no? O sea, sin tratar de tener un rol demasiado protagónico en términos de soy yo, véanme, sino que simplemente traté de abrir espacios para las demás, traté de ser asequible, con la puerta siempre abierta para que pudieran preguntar lo que sea. Creo que una de las cosas que es importantísimo tomar en cuenta es que las mujeres no somos iguales a los hombres, tenemos las mismas oportunidades y podemos tener los mismos objetivos y capacidades, pero no somos iguales y nuestras características no tienen por qué ser iguales. Y creo que parte del éxito está en sentirte cómoda con quien eres, que pasa lo mismo, supongo, que si hablas con hombres, ¿no? Digamos, creo que la confianza en lo que uno trae a la mesa o en lo que uno piensa y siempre estar dispuesto a defender lo que uno piensa con datos y con trabajo, sí, hace que sea mucho más valioso tu trabajo, creo. Y eso creo, independiente si eres hombre o mujer. En mi caso, por ser la única, lo traté de tener siempre muy consciente porque tiendo a olvidarme de eso. Totalmente de acuerdo, coincido bastante contigo en ello y sobre todo algo que dijiste muy importante, oye, estuve ahí y no pensar como si mujer o como hombre, sino simplemente tomar el reto y al final del día es un reto grande, seas hombre, seas mujer y todo depende del enfoque, las capacidades, de las ganas que le eches y la oportunidad está ahí, ¿no? Totalmente de acuerdo. Gracias por compartir esta valiosa experiencia, Montserrat. Y pasando un poco al tema de energía, fuentes renovables, con tu vasta experiencia, ¿en qué posición? Y digo, yo pensando siempre de alguna manera, y corrígeme o líneame un poquito, es con el impacto que luego tienen las organizaciones y que a veces los corporativos o las organizaciones en general no voltean a ver este tipo de enfoques, riesgos, desafíos, situaciones emergentes que están pasando y están más enfocados en otra cosa del día a día, pero cuando hay interrupciones importantes es donde dicen, oye, ¿por qué no me detuve a pensar 1 año, 2 años, 3 años antes? Dicho esto, la pregunta es, hablando de energía de fuentes renovables, ¿en qué posición se encuentra México en materia de retos para transicionar a fuentes de energía solar y eólica? Mira, yo creo que México está en un momento en el que necesitamos toda la energía que podamos generar, en donde necesitamos infraestructura para poder transportar esa energía, ya sea combustibles o electricidad, y donde lo que da la pauta para qué tipo de energía se genera es el costo de la tecnología. Y por suerte, porque si esto lo hubiéramos platicado hace 10 años, la aspiración en términos de baja en las emisiones, de mitigación del cambio climático, etcétera, hubiera sido el acelerador para que estas cosas se dieran. Hoy día, gracias a todos esos esfuerzos
y la regulación y la política pública en muchos países para poder atajar el fenómeno del cambio climático. Hoy día la tecnología ya llegó a un punto en el que lo que tienes que hacer es ser eficiente. Entonces, el costo de la tecnología es lo que hoy te dice que tienes que tener matrices energéticas en los países predominantemente renovables. Eso es un tema meramente de costo, incluido el almacenamiento. El almacenamiento eléctrico, por ejemplo, ha disminuido su costo de manera impresionante en los últimos 10 años, con lo cual hoy una planta utility scale de solar con almacenamiento es prácticamente igual que una piquera de gas. Entonces, realmente lo que dicta eso es el costo. Ahora, México, por suerte y por la realidad, tiene todo por hacer, ¿no? O sea, digamos, caben todas las tecnologías todavía. Pero una de las prioridades, me parece, que tendría que ser la construcción de infraestructura para ello, porque siguen siendo, a pesar de todos los cambios y mejoras tecnológicas a partir de generación distribuida, de cualquier manera, estos sistemas siguen siendo sistemas de red en donde necesitas tener una transmisión robusta y mallada a lo largo de todo el país, ¿no? Entonces creo que ahí es un reto muy importante para el Estado mexicano, en donde se tiene que enfocar en esas cosas. Pero digamos, la oportunidad es enorme, el costo de la tecnología nos acompaña, la región de América del Norte también nos acompaña, es una cosa de hacerlo. Ya, totalmente de acuerdo. Y pasando, por ejemplo, a lo mejor voy a tratar de conectarlo con lo siguiente, pero hablando del cambio climático, ¿cómo se pudiera relacionar o cómo pudiéramos, qué pudiéramos estar haciendo ante la emergencia climática? ¿Es algo que ya estamos viendo que está sucediendo? ¿Hay una relación con la energía? ¿Qué pudieras hablar en relación a los desafíos que existen en emergencia climática? Mira, yo creo que el tema del clima es un tema de manejo de riesgos, tanto a nivel nacional como a nivel de la industria, ¿no? Y depende, es un fenómeno muy complejo porque de alguna manera cada vez es más real y patente en el cortísimo plazo, pero al ser un fenómeno común, o sea, como de bienes comunes económicos, es muy difícil de atajar. En parte porque es tan grande que los humanos tendemos a no querer ver los patrones muy grandes que nos asustan y tendemos a retraernos y tratar de resolver lo chiquito que puedes. En este sentido, el costo de la tecnología me parece que es una de las cosas que nos va a poder proteger. No sé si nos dé la velocidad de la incorporación de estas tecnologías a nivel global, con la velocidad en la que se están dando los cambios climáticos que vemos todos los días, independientemente de lo que la política quiera incorporar, son cosas que suceden, ¿no? El año pasado y tenemos California, tenemos Valencia, ¿no? O sea, son fenómenos que cada vez no es que no se dieran, sino que ahora es que se dan mucho más seguido y la frecuencia de estos fenómenos cada vez es mayor y probablemente, como los estudios dicen, cada vez va a ser mayor. Entonces, creo que a nivel de las empresas es un tema de la estrategia de mitigación de riesgos. Igualito que se mitigan los riesgos de operación, los riesgos financieros, digamos, los riesgos de seguridad e higiene, tienes que incorporar que los riesgos sociales en términos de las comunidades en las que operas y los riesgos ambientales y climáticos son. Y hay varias cosas que uno puede hacer y depende de cuál es el umbral de ese riesgo que cada empresa quiera incorporar, ¿no? Pero me parece que siempre ha sido una máxima en cuanto que las empresas con mayor rentabilidad y
digamos, aliento son aquellas que toman los riesgos estratégicos de mejor manera y anticipan los cambios. Y ahí igualito me parece que aplica para estos dos fenómenos. No, y lo dijiste bastante bien, digo, comenzaste con esto del manejo de riesgos. A veces es sorprendente, como tú dices, ya lo estamos viviendo y a diario nos encontramos algunos cambios que parecieran ser pequeños, pero que pues, al final hubo una breve disrupción, pero hay otros enormes como los ejemplos que mencionaste, ya más huge, pero también algo que luego me toca ver en las organizaciones que a veces no voltean a verlos y se enfocan en riesgos, y a lo mejor va direccionado con lo que comentabas ahorita, que no queremos ver lo grande y nos enfocamos en lo pequeño, y creo que ese es el gran error de las organizaciones, el no voltear, digo, y obviamente no todas, pero muchas de ellas, o al menos en mi experiencia, resulta que no voltean a ver esos riesgos, o sea, pero puede ser también algo que creo que yo he de alguna forma deducido, es también por la capacidad de entenderle, ¿verdad? De entenderle y traer expertos que te hablen de ese tipo de riesgos emergentes y entrarle a ese tipo de desafíos emergentes, ¿no? A veces lo queremos resolver con el talento interno, a veces el talento interno pues necesariamente no son las personas adecuadas, o en los consejos pues hay que meter a la gente que tiene el conocimiento para poder aportar en esta materia, ¿no? Sí, yo creo que para entender ese fenómeno hay una frase como muy coloquial que me parece que lo describe bien y se llama ceguera de taller. Sí. Cuando uno hace algo bien, piensa que para siempre lo vas a seguir haciendo bien, haciendo lo mismo. Y el mundo ahora cambia muy rápido. Esto podría ser así o era así hace varias décadas, en donde los cambios en términos tecnológicos, sociales, etcétera, se daban por décadas. Y creo que hoy el mundo cambia por años. Entonces, y no solo cambia a nivel climático, sino cambia a nivel social, cambia a nivel político, lo hemos visto todo el tiempo. Las cosas cambian muy rápido. Y yo creo que las organizaciones más exitosas son las que se saben adaptar a esa velocidad y toman la postura proactiva de retarse ante contextos que no siempre van a ser tan cómodos como los que conocen hasta en ese momento, ¿no? Y creo que eso los hace más exitosos. Y sin duda toca rodearte, y ahí sí creo que la diversidad es importantísima, es una diversidad mental, ¿no? Es la diversidad de distintas posturas, de distintas experiencias, de distintas visiones que hace que las organizaciones sean más rentables. Sí, muy de acuerdo, coincido contigo y cerraste bastante bien esta respuesta con la parte de diversidad, ¿verdad? Lo tradujiste mucho mejor que yo. Oye, y con toda esta experiencia, porque también tu experiencia te ha llevado a ser o a ponerte en las mesas de los consejos de administración. Hoy en día eres consejera independiente de grandes empresas. ¿Qué consideras que ha sido clave en tu trayectoria para alcanzar esa responsabilidad? Yo creo que ahí lo que importa son las horas, ¿no? O sea, las empresas, para que realmente tengas y lleves valor a esa mesa, tienes que tener experiencia para poder llevarla. O sea, no nada más son, por ejemplo, creo que el ejemplo de la diversidad es buena. Una cosa son los lentes, ¿no? Cada quien ve la vida y el entorno dependiendo de dónde está. Pero no nada más es un tema de representación de un background, sino que, desde mi punto de vista, tiene que ser un tema de experiencia, de qué has vivido que puedas aplicar en X o Y circunstancia. Entonces, pues eso desgraciadamente, que ahora yo lo haga, quiere decir que ya tengo mis años. Entonces, siento que ese es el valor de los consejos. Y de alguna forma me preocupa que a veces se desdibuje cuál es el valor. Tú tienes que ir a la empresa no a decirle que sí ni que no, sino a retar
lo que están haciendo en términos de, oye, ¿ya pensaste A o B? ¿O por qué esto? Porque no, desde donde yo estoy no te lo entiendo. ¿Por qué lo estás haciendo así? Porque ahí está el valor para las empresas. Ahí está el valor en términos no solo sostenibles ambientalmente, sino sostenibles en el tiempo, para que esas empresas puedan continuar con sus negocios en los próximos años con clientes que cambian todo el tiempo, preferencias que cambian todo el tiempo, contextos geográficos, físicos, sociales que cambian todo el tiempo. Y ahí creo que el valor de tener gente con horas de vuelo es muy importante. Muy padre, muy interesante este concepto, como lo manejaste. Y sí, tienes razón, digo, es la experiencia, el tiempo probado, la vida probada, los problemas probados, porque no todo es éxito en la experiencia. Yo creo que la experiencia, y yo creo que muchos lo dicen, también viene de las caídas, pero tiene que ver con la capacidad que tuviste de levantarte, ¿no? De ser resiliente. Sí. Oye, y en tu experiencia, ahorita tocando este tema de consejos de administración y hablando de esto que sí o sí debe tener un consejero o consejera, ¿qué consideras son esas 3 principales capacidades que sí o sí tiene que tener aquel miembro de un consejo? Creo que la primera y básica es sentir que lo que haces te interesa y sirve al otro, ¿no? Ese es el principal. 2, tienes que tener la facultad de siempre decir lo que piensas, ¿no? Porque muchas veces en esas mesas, pues, podrías sentir que o no importa lo que vas a decir, o no lo van a tomar bien, pero no importa. Si estás ahí, tienes la responsabilidad de decir lo que opinas y, evidentemente, documentarlo, ¿no? O sea, no es... Yo creo que en los consejos es una calle en dos sentidos. Se aprende muchísimo de industrias en las que quizá antes no tenías una experiencia, pero también tienes que darles tú una visión que ellos no tienen y eso implica trabajo. Entonces, digamos, esos son el 2 y 3, creo que es disfrutar, conocer una industria y cada vez estar dispuesto a seguir documentándote para que siga siendo relevante lo que añades, ¿no? De valor. Sí, fíjate, y con ese último punto que mencionas, serán 3 meses entrevisté también a una consejera y comentaba, me daba una estadística y fue muy impresionante, pero dice, oye, el 5% de lo que le falta a muchos de los consejeros es mantener esto que bien comentas de estar actualizándose, ¿no? Y hablaba de una estadística importante y adicional que también, y regreso al tema de los riesgos emergentes, que la mayoría de los consejeros, perdóname, les falta también entrarle o empaparse, perdón por lo coloquial, pero capacitarse para poder aportar a los consejos en esta materia, en estos rubros. Oye, y ya casi para cerrar, en tu trayectoria profesional, y yo lo digo profesional personal porque digo, para aquellos que nos apasiona lo que hacemos, pues va de la mano, no lo puedes separar. ¿Cuál crees que ha sido lo que te funcionó en este arte tuyo de dirigir cuando has estado al frente de dirigiendo gentes o dirigiendo proyectos? ¿Qué ha sido lo que te funcionó? Creo que lo más importante, o siento que lo que me sale mejor es ser muy práctico, ¿no? Hay que empezar y terminar cosas, siempre. Y tienes que ser capaz de impulsar la idea de tal manera que sea casi sencillísima de implementar, ¿no? Eso obviamente toma mucho trabajo, ¿no? Porque cuando no eres capaz de transmitir algo de forma hiper simple, quiere decir que todavía no lo tienes muy entendido. Entonces, creo que es una combinación, evidentemente, de mucho trabajo y dedicación, también de valor para perseguirlo y el camino que sientes que es el correcto y
y decirlo y ser vocal al respecto. Y creo que también ser capaz de cambiar, ¿no? O sea, ser flexible profesionalmente en términos de lo que te vas encontrando también te permite ser exitoso. Sí, muchas gracias por compartir. Lo tomo, yo también lo tomo porque algunos de los que mencionaste me cayó, como dicen, como balde de agua fría. Gracias por compartir. Sí, ser práctico creo que es importante, ¿no? El comenzar y terminar las cosas creo que es un reto y eso nos permite también seguir avanzando en los demás enfoques, los demás objetivos que tenemos. Impulsar la idea, coincido bastante contigo. Si sabes explicar la idea de manera sencilla, segura y creíble, pues también habla de esa experiencia que mencionabas hace rato, ¿no? Y ser flexible profesionalmente, totalmente de acuerdo. Muchas gracias. La verdad es que estos consejos son de mucho valor y estoy seguro que así como a mí me van a servir, a muchos o muchas que nos van a estar escuchando también les van a servir. Y con esto cerramos este episodio, ahora sí que lleno de mucha energía, Montserrat. Te agradezco bastante que te hayas tomado el tiempo para platicar conmigo en el podcast y espero que en algún episodio más adelante nos vuelvas a acompañar nuevamente. Encantada, que te vaya muy bien. Gracias. Gracias, Montserrat.